Muy buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto darles nuevamente la bienvenida a nuestra sesión bibliográfica que el día de hoy nos va a presentar el servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de nuestro hospital, el Hospital Ángeles Metropolitano. El día de hoy nos hablará el doctor Carlo Pierso y Emanuel Nápoles sobre terapia de oxígeno hiperbárico para pacientes con pérdida auditiva neurosensorial súbita. Es muy importante ya que es una de las verdaderas urgencias que el otorrinolaringólogo enfrenta y que es muy importante que toda la población, tanto en general y en particular los médicos, sepan que esto es importante su atención, ya que de ello depende su recuperación y sus éxitos. Iniciamos y bienvenidos. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Espero que todos estén bien el día de hoy y pues bueno, vamos a comenzar con este tema que es de suma importancia para nosotros y para el público en general. Bueno, ¿cómo se define la pérdida auditiva neurosensorial súbita? Es una enfermedad que en la mayoría de los casos es idiopática. Normalmente es una enfermedad aguda que va de 72 horas o 3 días y que se define como una disminución de 30 decibeles en 3 frecuencias. Aquí a su lado derecho les pongo una imagen de una audiometría, donde en el lado derecho, es decir, la parte azul, podemos ver un oído sano, que es el oído izquierdo, donde su audiometría marca más o menos unos 20 a 10 decibeles de audición en este oído. Sin embargo, en el oído del lado contralateral, es decir, el derecho, vemos una pérdida auditiva tanto de la parte de conducción aérea como ósea, y esto nos permite decir que, pues bueno, es una pérdida neurosensitiva que ha sido súbita y grave. Sin embargo, pues bueno, también esta enfermedad puede ser unilateral o bilateral. En cuanto a la epidemiología, nosotros tenemos que normalmente esta enfermedad afecta de 11 a 77 pacientes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en algunas otras referencias nos menciona que va de 5 a 25. Pero el problema es que está subdiagnosticada y no se ha permitido tener una estadística adecuada. Estas son estimaciones a partir de los resultados que se tenían previamente. Igual es una enfermedad que afecta a un grupo etario de 43 a 53 años de edad, sin embargo puede presentarse en todas las edades, sin importar si son niños o adultos mayores. Y prevalece de misma forma tanto en hombres como en mujeres, sin importar el sexo, puede presentarse en ambos. Algunos de los factores de riesgo es tener una dieta pobre en vegetales, bajos niveles de folatos e incluso síndrome metabólico. En cuanto a la etiología, es diversa. La mayoría de las causas, como ya lo habíamos mencionado, puede ser idiopática. Sin embargo, también se incluyen neoplasias, infecciones, como pueden ser virus en la mayoría de los casos, autoinmunes, neurológicas, algunas causas otológicas, metabólicas, vasculares, medicamentos que generen o causen ototoxicidad y trauma. Entonces, por ello, es súper importante y fundamental para nosotros poder diagnosticar en qué porción del conducto auditivo podríamos estar, bueno, de todo el oído podríamos estar afectados, ya sea en la cóclea, en la parte nerviosa vestibular o en el sistema nervioso central. El diagnóstico se hace mediante una serie de situaciones, siendo la primera la historia clínica, donde en la historia clínica debemos de explorar datos de trauma, datos neurológicos, algunas veces se puede asociar con tinnitus o vértigo e investigar sobre antecedentes propios de los pacientes, como pueden ser enfermedades reumatológicas que ellos conozcan previamente o algún uso de medicamentos y demás. Sin embargo, también es importante decir que la clínica en la mayoría de los casos son pacientes que despiertan y solamente refieren que han perdido audición, siendo esto la más común o la presentación que nosotros podríamos sospechar de esta enfermedad. Refieren que han perdido audición sin ninguna causa aparente, sin ningún trauma o sin ninguna situación y que solo despiertan de esta forma en los casos cuando son idiopáticas. Sin embargo, es necesario correlacionar si han tenido trauma o alguna otra patología para relacionar la etiología real de esta pérdida auditiva. En la exploración física es necesario examinar el pabellón auricular, también el conducto auditivo externo, hacer otoscopía y dentro de la otoscopía poder hacer maniobras y demás para poder nosotros diagnosticar si es una afección principal, es decir, hacer un diagnóstico diferencial entre una pérdida auditiva de forma conductiva o neurosensorial.
Igual se hacen pruebas de Riné y de Weber y un examen neurológico porque en algunos casos pueden estar afectados otros pares craneales como pueden ser el séptimo, entre otros. Es fundamental para nosotros hacer una audiometría. Entonces, si ustedes tienen un caso de una pérdida auditiva neurosensorial, es de suma importancia que sí hagan una audiometría, la cual se puede hacer hasta en 15 días, pero lo más recomendable es que en cuanto lo diagnostiquen, la hagan. ¿Por qué? Porque esto nos da un parámetro o una medición de qué tan afectado está el oído o los oídos que realmente estamos estudiando. También nos puede servir como una comparación si tenemos un oído sano contra un oído enfermo, de cuál es el nivel de pérdida que se ha llevado a cabo en este paciente. E igualmente no solo nos sirve para un diagnóstico, sino sirve para un seguimiento posterior a un tratamiento adecuado. Y en algunos casos podemos utilizar o apoyarnos del servicio de imagen con una resonancia magnética o una tomografía para diagnosticar enfermedades, ya sean neoplasias, algunas enfermedades vasculares, entre otras. Para el tratamiento, la primera línea de tratamiento que nosotros debemos emplear son corticosteroides, dentro de los cuales tenemos algunos como vía oral, podemos darlos intravenosos, intratimpánicos o incluso en algunas fuentes nos menciona que pueden ser combinados. Lo más común y que ahorita vamos a ver en un diagrama es la vía oral para estos pacientes, aunque en este momento ha surgido como auge la terapia intratimpánica. Algunas de las alternativas que también tenemos son el uso de antivirales, que pues, no está tan recomendado solo en causas infecciosas, el tratamiento de alguna causa específica, ya sean las neoplasias, alguna enfermedad vascular, y la terapia de oxígeno hiperbárico, que es el motivo de esta plática. En nuestras guías de práctica clínica de la American Academy de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, nos dice que si los pacientes han tenido una pérdida auditiva menor a 2 semanas, nosotros podemos ofertarle una terapia con corticosteroides y también puede ser una terapia de oxígeno hiperbárico. Esto, los corticosteroides, tenemos que decidir adecuadamente a qué pacientes se los vamos a dar. Por ejemplo, en aquellos que pueden tolerar dosis altas de corticosteroides, ya sea prednisona, por ejemplo, y que no tienen ninguna contraindicación para esto, los podemos administrar vía oral. Sin embargo, en aquellos pacientes que no podemos administrarlos de esta forma, una de las grandes opciones que tenemos es la administración de la intratimpánica, que esta genera un poco menos de efectos adversos a nivel sistémico, pero no es inocua en su tratamiento y necesitamos hacer un abordaje un tanto invasivo al perforar la membrana timpánica con una jeringa e inyectar el corticosteroide. Ahora, si estos pacientes han tenido una mejoría en su audición, nosotros podemos evaluarlos de 2 a 6 semanas para ver si se mejoraron. Si mejora, pues bueno, lo damos con seguimiento y alguna terapia si es que quedó con alguna pérdida residual, o podemos llevarlo solo con seguimiento con otorrinolaringología. Si no ha tenido alguna mejoría, nosotros nos podemos ir ya ahora a evolucionar el tratamiento. Si dimos en un inicio una terapia oral, nos vamos a una terapia intratimpánica, pero aquí también resulta de suma importancia la combinación de la terapia de oxígeno hiperbárico con los corticosteroides. Entonces, gracias a esto, nosotros vamos a investigar sobre este artículo que fue publicado en el Journal de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, el cual tiene un factor de impacto de 6.22, siendo el segundo journal con más factor de impacto para nuestra especialidad. Este es un estudio de una revisión sistemática junto con una metaanálisis. Dentro de sus autores, el profesor que está como referencia para este artículo es el profesor Núñez Desmond, el cual pues bueno trabaja en Vancouver en este momento y está en el Vancouver Coastal Health ejerciendo como otorrinolaringólogo. Bueno, a partir de nuestro artículo, pues bueno, el tipo de estudio que se llevó a cabo fue una revisión sistemática con un metaanálisis. La pregunta de este estudio nos dice, ¿cuál es el beneficio de la terapia hiperbárica de oxígeno? Si es realmente funcional, si tiene mejoría en los pronósticos o en los resultados que tiene para una pérdida auditiva neurosensorial, ya sea sola o en combinación con otra terapia, ya sean los corticosteroides, comparado contra los controles de tratamiento. Y pues bueno, dentro de su introducción nos mejora que también
uno de los criterios que ellos utilizaron para hacer criterios de mejora o que han mejorado los resultados de estos pacientes son que haya una ganancia de 10 decibeles en una audiometría, es decir, sean 10 decibeles o más en la audiometría que damos de control. Ahora, ¿cuáles fueron los métodos? Para la búsqueda se utilizaron múltiples fuentes como pueden ser PubMed, Google Scholar, Cochrane, entre otros más, y se hizo una búsqueda exhaustiva donde se seleccionaron también estudios solamente aleatorizados con pacientes mayores o igual a 18 años que comprendió desde el 2000 hasta el 2020, lo cual nos da un gran porcentaje de estudios que serían, son 20 años de puros estudios. Y en todos ellos comparan la terapia de oxígeno hiperbárico como una terapia única o combinada. Entre la selección de datos se escogieron 2 investigadores independientes donde se trata de una extracción de datos para los tipos de estudio, las referencias que tenían, el año de publicación, el tamaño de las muestras de cada uno de los estudios, la severidad de los cuadros que mencionan de esta enfermedad propiamente, el número y duración de la terapia de oxígeno hiperbárico y la audiometría antes y después de esta misma. ¿Cuáles son los riesgos de sesgo? Bueno, se evaluó un riesgo de sesgo con 3 investigadores independientes y se utilizaron las herramientas de riesgo de sesgo de Cochrane, donde nos arrojaba que era un riesgo de sesgo mínimo, donde no era importante y realmente no era tan como importante para este estudio. Sin embargo, nuestros investigadores no fueron cegados ante cuál era la revisión que estaban haciendo y qué es lo que estaban tratando de eliminar del sesgo. El análisis estadístico el metaanálisis se llevó con el Review Manager, donde se sacaron medias, razón de momios, intervalos de confianza al 95%, se sacaron pruebas para heterogenicidad, ya sean como la P, correlación de coeficientes y desviaciones estándar. Bueno, como ya nos estaba hablando el doctor Carlo, básicamente tenemos un diagrama de selección de estudios de todo lo que se recopiló en estos 20 años. Inicialmente se encontraron 826 registros que cumplían los datos que nos mencionaron. De ellos, 358 eran duplicados, 451 registros fueron excluidos después de leer el título y el resumen, dejándonos 17 artículos evaluados a texto completo. De estos 17 artículos, 14 fueron excluidos por diferentes razones. De estos 11 no eran ensayos clínicos aleatorizados o no cumplían las características de esto. 2 tenían participantes menores de 18 años, por lo que fueron excluidos, y 1 no tenía reportes correctos de audiometrías de seguimiento, lo que nos dejó con 3 estudios incluidos en el metaanálisis de este artículo. ¿Sale? Entonces, hablando de los tratamientos comparados de los 3 artículos que nos quedaron, son el de Cho et al. De 2018, que evalúa pacientes 30 contra 30 a los que se les aplicó la terapia hiperbárica contra 30 a los que no se les aplicó, de 10 sesiones de 60 minutos cada uno a una presión de 2.5. Adicional, a ambos grupos se les dio tratamiento con esteroides orales y esteroides intratimpánicos. En el segundo estudio, en el de Cater et al. De 2018, fueron 11 contra 11, 20 sesiones de 60 minutos a una presión de 2, y además a ambos grupos se les dio esteroides orales, intratimpánicos y adicional el tratamiento con antivirales. En el tercero, el de Krakchovichova, se le dio un manejo de 47 contra 21, 10 sesiones de 90 minutos, una presión de 2, y además a ambos se les dio el tratamiento de esteroides IV más pentoxifilina. Entonces, con estos datos y estos 3 estudios, se hace el análisis que viene tal cual esta tablita en el artículo, que es un poco también para que aprendamos a leerlos y no les tengamos tanto miedo. Lo que nos dice aquí es el primero, que es el de Cho et al. Aquí lo vemos. Bueno, no me está leyendo esto, pero bueno, en general ahí dice la media de 38.12 con una desviación estándar de 17.22. ¿Eso qué quiere decir? Que el 38 tiene una hacia arriba y hacia abajo de 17.22. ¿En cuántos? En el total de los 30 pacientes. Contra el grupo control, que tuvo una recuperación de 30.38 decibeles con una desviación estándar de 23.96, dándonos igual en el total de los 30 pacientes que se manejaron. Ahora, hay un porcentaje aquí que viene como peso. El peso quiere decir qué tanto está aportando este artículo sobre el final del metaanálisis. En este caso, este estudio de Cho está aportándonos el 13% al resultado final de este artículo. Al final nos habla de una media de 7.74 con valores de menos 2.82 a 18.30. Aquí me gustaría preguntarle al auditorio, ¿qué pasa si nuestro intervalo de confianza toca el menos 2.82? No sé si alguien nos pueda decir eso. Bueno, más específicamente,
Servicio de cirugía. ¿No? No pasa nada. Servicio de medicina interna. Tampoco. Igual no pasa nada. Servicio de anestesiología. ¿No? ¿Algún otro servicio que no haya mencionado? Ok. No se preocupen. Bueno, lo que pasa... Servicio de otorrino. Bueno, lo que pasa aquí, y es importante mencionar, cuando nuestro intervalo de confianza del 95% nos está tocando un número negativo, en automático pierde significancia estadística. Es decir, ya no nos sirve el resultado. En este caso, no, o sea, si fuera Cho et al. El que publicó, nos diría que sus estudios no fueron concluyentes y no puede sacar ningún resultado. La magia del metaanálisis es que cuando combinamos varios estudios, podemos obtener un intervalo de confianza que sí sea significativo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, continuando con el segundo, el de Cutter, tenemos una media de 54, desviación estándar de 1.63. Como pueden ver, en este lo que es importante es que la desviación estándar es de 1.63. ¿Eso qué quiere decir? Que la recuperación en todos los pacientes está en 54 más menos 1.63 hacia arriba y hacia abajo, lo que nos habla de un estudio con mucha confianza y por lo tanto ese estudio tiene mucho peso, como lo pueden ver en la parte final de nuestro análisis completo. El peso es de 71.6, justo por esta parte de la desviación estándar. Y la media de recuperación es de 10.92, 6.41 a 15.43 con su intervalo de confianza. El último, el de Krachovichova, igual con una media de 18.2, tiene una desviación estándar de 20.6, que aquí pueden ver es el que más desviación estándar tiene, y además es en el que en el artículo se menciona que tiene algunos problemas ahí de heterogeneidad y algunos sesguillos, que ahorita vamos a ver más adelante. En general, la magia de esto es que al juntar los tres, en un peso de 3, 71 y 15%, tenemos el resultado total de este metaanálisis, dándonos un total de una media de 10.27, ahora sí con un intervalo de confianza confiable, de 6.45 a 14.09, lo que hace que este estudio tenga relevancia clínica. ¿Sale? Bueno, algo también importante, la prueba de heterogeneidad, que viene ahí marcada como I al cuadrado, está al 0%. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudios van a ser meramente, si hay alguna diferencia es meramente por el azar, todos fueron cuidados y pareados correctamente. Ahora, el análisis. Para que un estudio tenga un poquito más de relevancia, se tiene que retirar el estudio que se considera tenga más sesgo. En este caso fue el estudio de Krachovichova, por lo tanto se repite la misma evaluación, pero esta vez quitando el estudio. Ahora dejamos el de Cho y el de Cutter, con solo 2 estudios, y nos da otra vez un peso de 84 y 15 para darnos un intervalo de confianza de nuevo de 10.43 con una 6.28 a 14.58. Esto nos quiere decir que aún retirando el estudio de más sesgo, nuestro intervalo de confianza se mantiene y los resultados siguen, por lo que el estudio sigue siendo clínicamente significativo. ¿Sale? Ahora, resultados principales de este estudio nos habla de una ganancia auditiva de más 10.3 decibeles, con un intervalo de confianza, como decíamos, de 6.5 a 14.1, con una P de 0.001. ¿Qué quiere decir? Que es significativo. Ahora, la recuperación de más de 10 decibeles tiene un odds ratio de 4.32. ¿Alguien sabe qué es un odds ratio? De nuevo por servicios. Ahora al revés, anestesio. No, no se preocupen. Medicina interna, ¿saben qué es un odds ratio de 4.32? No, no pasa nada. Cirugía, ¿alguien que sepa qué es un odds ratio de 4.32? Adelante, por favor. Sí, justo, o sea, quiere decir que hay un efecto positivo. Entonces, puede ser un protector, puede ser algún efecto. Carolina, no sé si... Exactamente, en este caso... Justamente era lo que iba a agregar al comentario de Joab, exactamente, Caro. Es 4.32 veces más probable o protector, en este caso el efecto hiperbárico contra el efecto, bueno, contra el grupo que se usó de control, ¿sale? 4.32 veces más. Excelente servicio de cirugía. Entonces, y ahora efectos adversos reportados en esto. Leves, nada más hubo 2, otalgia en 2 pacientes, ¿sale? Ahora, fortalezas de este estudio, porque recordamos que el estudio no lo escribimos nosotros, venimos aquí a criticarlo, a comentarlo académicamente, entonces voy a hablar de fortalezas y debilidades de este estudio. En fortalezas, lo que encontramos, primero, solamente se usaron ensayos clínicos aleatorizados, eso es muy bueno, nos habla de un estudio de mucha confianza. La homogeneidad estadística, el I al cuadrado del 0%, que es muy importante, quiere decir que todo es debido al azar.
La búsqueda sistemática exhaustiva, que se hizo desde el 2000 hasta el 2020, 826 artículos en total, eso habla de una muy buena búsqueda. Un análisis de sensibilidad realizado, lo que mencionábamos de excluir el artículo que se considera con mayor sesgo y repetir el análisis, eso también es algo muy bueno y que te describe de algo, un buen artículo se tomaría esta molestia, por así decirlo. El uso de criterios homogéneos para el diagnóstico, todos tienen los mismos criterios para definir la pérdida auditiva. Y bueno, encontró resultados clínicos relevantes que nos dice, que ahora los voy a mencionar. Este artículo nos propone 3 cosas. La primera, el tratamiento de la cámara hiperbárica en los primeros 10 días. La segunda, el protocolo sugerido para la cámara vendría siendo una duración mínima de 900 minutos a una presión de 2, con una frecuencia de 10 sesiones de 90 minutos o 15 de 60. Y la tercera sería una consideración, bueno, ocupar esta cámara en cualquier tipo o grado de hipoacusia, tanto leve, moderada y grave. ¿Vale? Ahora, como dijimos, venimos aquí a criticar académicamente el artículo. ¿Qué limitaciones le vemos? Las variabilidades de protocolos, la evaluación incompleta de efectos adversos, el riesgo de sesgo, que no se evaluó costo-efectividad, ahorita las digo, ahora sí que lentamente, pero hay una muy importante que me gustaría saber si alguien considera que es lo más como importante, alguien que tenga algún otro sesgo, rápidamente. Carolina. Exactamente, poco número de estudios vendría siendo aquí el dato más importante. Solo 3 estudios, un total de 150 pacientes a evaluar. ¿Tiene validez interna? ¿Tiene validez externa? Alguien que nos pueda decir, a ver, servicio de imagen, ¿tiene validez interna? No se preocupen. Servicio de cirugía, ¿tiene validez interna? No se preocupen. Servicio de anestesio, ¿tiene validez interna? Muy bien, sí, anestesio tiene validez interna. El estudio sí cumple una validez interna porque está muy bien ejecutado, tiene un índice de heterogeneidad del 0% y los grupos control fueron bien realizados. El problema no viene en la validez interna, viene en la validez externa. Que ya no, para no caer en esto, la validez externa es qué tan aplicable es a una población real, a la población que tenemos día a día, a la que vemos y tenemos contacto. La validez externa ahí sí es muy cuestionable, ¿sale? En la variabilidad de protocolos. Tenemos diferentes presiones, una de 2 y una de 2.5, siendo 3 hay variabilidad. Entonces, no nos están diciendo por qué dijeron 2 y no 2.5, quién dijo por qué. Entonces, eso también es cuestionable. Evaluación incompleta de efectos adversos. Tenemos 3 estudios y solo 2 efectos adversos de 2 pacientes. Nos dice que no se hizo una evaluación muy completa o de seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasó con los efectos adversos? ¿Realmente se les dio el seguimiento? ¿Se checaron los decibeles? Muchas cosas ahí que no podrían cuadrarnos. El riesgo de sesgo, que se consideró a Krachovichova como el más de alto riesgo, pero también los otros 2 en el artículo propiamente dicen que ellos tienen algunos sesgos, entonces realmente todos tenían ese riesgo de sesgo aún, los que estaban menos sesgados. Y bueno, finalmente el costo-efectividad, pueden buscar cuánto cuesta una terapia hiperbárica, es un tratamiento que incluso el artículo menciona que se recomienda solamente para hospitales de tercer nivel, o sea, ya no es tan sencillo aplicar a una población general, no se diga a una población que no tiene recursos. Entonces, ¿realmente lo podemos aplicar a todos nuestros pacientes? Es algo que pues queda muy interno para cada quien, ¿no? Y bueno, que por si alguien me lo mencionaba, el sesgo de publicación, solamente busca artículos en inglés. Entonces, todo lo que no esté publicado en inglés no lo considera relevante o no lo quiere meter. Es algo que pasa mucho en muchos artículos y es importante considerar también. Bueno, eso sería todo, pero además, antes de hacer preguntas y respuestas, vamos a hacer una pequeña mecánica en la que vamos a dividir el auditorio en parte superior y parte inferior, desde ISA hacia abajo. Es el equipo inferior. Y luego de ello para arriba, tenemos el equipo superior. Entonces, vamos a hacer una pequeña mecánica. Vamos a hacer 6 preguntas y el que gane, el equipo ganador se lleva un premio. ¿Sale? 1 para cada quien. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Esto va a ser el que levante la mano más rápido, del equipo que sea, le pasen el micrófono, y si no, el equipo contrario tiene chance de repechaje, ¿sale? Entonces, viene la primera pregunta. Sí, pueden hacer team back, nada más asegúrense de que el equipo de arriba o el de abajo no les escuche. Entonces, vamos a empezar. Primera pregunta. Bueno, prepárense antes de esto. Intégrese en medicina interna.
Entonces, vamos con la primera pregunta. Pregunta 1. ¿Qué significa odds radio de 4.32? Perfecto. Equipo de abajo. Yo ya lo dijo en la sesión, pero por favor. Correcto, lo dijiste en la clase, lo dijiste ahora. Perfectamente bien contestado. Primer punto para el equipo de abajo. Eso. ¿Listos? Segunda pregunta. ¿Cuál fue el hallazgo principal del metaanálisis en cuanto a la eficacia de terapia de oxígeno hiperbárico? Muy bien, abajo. Bueno, ¿acá alguien quiere decirle algo? Entonces, ¿cuál es el hallazgo principal? Que es una terapia que sí te va a ayudar cuando la tienes, o sea, que puedes agregar los otros tratamientos, pero sí tiene un efecto positivo en los pacientes. Exactamente, sí hay un efecto positivo. Ya como dato, ya es punto, felicidades. Pero como dato, ¿recuerdas cuántos decibeles? 10. Exactamente, correcto, 10 decibeles de mejora. Otro punto para el equipo de abajo. Les recuerdo que son 6 preguntas, equipo de arriba. O sea, no hay tanto chance de recuperación. Va, tercera pregunta. ¿Cuál fue el nivel de heterogeneidad estadística entre los estudios incluidos? Ok, por favor. 0%, o sea. 0%, exactamente. Otro punto para el equipo de abajo, perfectamente bien contestado. Aguas ahí, tienen que tener las 3 siguientes correctas, equipo de arriba, si quieren recuperar esto. Bueno, ¿y cuál fue, esto es meramente, cuál fue la hipótesis nula del estudio? A ver. La hipótesis nula fue que la terapia hiperbárica iba a tener un efecto positivo sobre los pacientes con hipoacusia. No, esa no es la hipótesis nula. Espera, no la digas. Chance de repechaje del equipo de arriba. Vayan pensando allá arriba. Hagan team back, piensen. Alguien. ¿Alguien? ¿Alguno? Yo puedo recuperar. Espera, déjame ver si allá arriba contestan. Piensen. ¿Alguien? En 5, 4, 3. Que el efecto de la cámara hiperbárica es Espera, negativo. ¿qué? A ver, ¿Listo? El efecto de la cámara hiperbárica es negativo sobre los pacientes. ok. O sea, perdón, otra vez repítelo. Otra vez, sí. O sea, que es positivo, pero realmente no sirve, que no lo está... Ajá, no hay beneficio. O sea, dale chance de que acomodes. Yo, no, ni modo, ya fue, se equivocaron. Llevan 3 puntos, equipo de abajo, por favor. Que la cámara hiperbárica no tiene ningún efecto sobre los pacientes. Exacto, no tiene efecto alguno sobre la mejoría de los resultados a futuro. Vamos a darles mitad de mitad. Sí, punto micha y 5 micha. y punto 5. Sí, punto 5 y punto 5. Ya ganamos. Pero bueno. Va 3.5 a punto 5. Les damos el otro para que tengan chance de recuperación. Ahí está, ya venía como en respuesta. Ahí ya dijiste la Ay, respuesta. Ay, Perdón. 3. Bueno, yo, esperen. Ya, la siguiente pregunta se las hago yo. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión de por qué 17 artículos que habían seleccionado solo quedaron 3? A ver, ¿quieres decirlo tú? Que no eran aleatorizados 11, Ajá. que tenía pacientes que no tenían más de 18 años Ujú. y equipo. ¿Otros idiomas? Exacto, no tenían una buena audiometría, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. Muy bien. ya con eso ganaron, pero Pues ya, ¿no? Ya la última, La pues última. bueno, ¿cuál es la importancia de este artículo? Pues ya o sea, realmente es una enfermedad la cual necesitamos diagnosticar porque para nosotros sí es una urgencia, para todos debe de ser una urgencia y debemos de pensar en esta etiología porque la mayoría de las veces pensamos en una epiacusia como si no fuera algo importante y realmente es algo que puede condicionar una calidad de vida sumamente importante en nuestros pacientes. Por lo cual, si en algún momento ustedes lo piensan, lo tratan de diagnosticar, no duden en ello, en hacerle las pruebas y a veces pues en referir la interconsulta a otorrino.
Bueno, pues Ahora sí la Si sección tienen de un preguntas y microscopio. respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta de la metodología. Si puedes poner tu grafiquita del forest plot. No, la gráfica. Ah, sí, esa, la de la derecha. Esa mera. Dijeron que el estudio de Krachovicha, o no sé cómo se diga, es el que tenía más sesgos. Entonces mi duda es, ¿por qué si es el que tiene más sesgos, tiene más peso que el de Cho et al, que no, técnicamente no tiene tantos sesgos? mira, una de las cuestiones que puede referirse ahí es la cantidad de pacientes que tiene de comparación, porque a pesar de que, por ejemplo, en este son 47 más 21, nos darían un resultado como de 68 pacientes contra solo 60. Hay algunas cosas que se tienen que evaluar justo como la cantidad de pacientes y pues bueno, eso por ahorita. Bueno, sí, también la parte, cuando es una H cuadrada y estás buscando cada artículo, cada uno te va arrojando peso en base a la cantidad de como significancia de desviación estándar, tu población estadísticamente significativa. Entonces es un resultado que te va arrojando la propia ecuación. Pero justamente como se considera que el que tiene más sesgo puede causarte un movimiento importante de tu intervalo de confianza, es por eso que se dice o se tiene que eliminar y hacer el análisis justo del siguiente. Porque si no, justamente todos diríamos como, oye, o sea, ¿por qué tiene tanto peso un artículo que tú mismo mencionas que tiene sesgo? ¿Realmente te sirve sin ese? Y es para eso que viene el siguiente análisis. Okay, gracias, no tenía esa duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? También esto es una cuestión de criticar como parte de la metodología del estudio, que es realmente lo que queremos hacer. Entonces, la idea es que ahora sí que nosotros digamos que está mal, justo como lo pusimos, la cantidad de pacientes nada más con eso. Muchos que cosas así. ¿Tienes alguna duda, pregunta? Sí. 20 años encontrando artículos. Por ejemplo, ahí justamente el ruso, que no sé cómo se diga, es del 98, ¿no? Entonces, el tratamiento con la cámara hiperbárica tiene igual poco tiempo y los protocolos han ido cambiando, o supongo. Entonces, como que siento yo que el hecho de que esté tan amplio el tiempo de búsqueda, que bueno, al final te quedaron pues, algo bastante parecido, pero pues no había control de eso, ¿no? Entonces, creo que pues el protocolo que se aplique con la cámara hiperbárica también con los otros tratamientos pues puede cambiar mucho el desenlace de los pacientes, yo creo. Y además es muy complicado hacer este tipo de estudios y seguimientos, porque como pueden ver en los intervalos de confianza, de los 3 artículos que les seleccionaron, ya de los 800 que tenían, 2 ni siquiera fueron estadísticamente, o sea, literal podríamos decir 2 no sirven. O sea, de los 3 que están ocupando, 2 por sí solos no sirven. Entonces, desde ahí hay que decir, o sea, si de 3 artículos que tomaste, 2 no te sirven, ¿qué tanto lo podemos aplicar? Y luego lo que decíamos de la validez interna y validez externa. A lo mejor se ve muy bonito en términos de validez interna, pero ¿realmente tiene una validez externa? Y algún comentario, bueno, un comentario nuestro es que incluso en las guías americanas refieren que los costos se pueden elevar hasta $600 de toda la terapia de oxígeno hiperbárico, cosa que es sumamente elevado y para nuestra aplicación realmente es aplicable o replicable este tipo de terapia. No. Además del siglo XXI y el militar, el INER tenía, pero creo que ya La raza. Ya le dieron cuello. El INER tenía, pero no. Lo cambiaron por algo más útil, o sea, no es mal onda. La raza tiene, nutrición tiene cámara hiperbárica, subirán. Y que la verdad no sabría decirte qué otro. ¿Sí, doctora? Yo quiero hacer algunos comentarios respecto a hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es muy importante que nosotros la consideremos, como se comentó, porque al inicio yo expliqué que era una de las urgencias. Si nosotros actuamos rápidamente, las posibilidades de que recupere incluso la totalidad del paciente la audición es muy alta. Las condiciones que nosotros tenemos hay que diferenciar entre una hipoacusia súbita y una hipoacusia lentamente progresiva, que de alguna manera nos va a orientar y el diagnóstico diferencial siempre lo tenemos que hacer. Es más frecuente de lo que a veces creemos, nada más que no está diagnosticada o le damos opción de que tengo un tapón, hoy no pasó, mañana voy, etcétera, y creo que esto es una alerta porque la mayoría de las ocasiones no es diagnosticada por el otorrinolaringólogo necesariamente, sino por el resto de las especialidades que nos encontramos en este auditorio. Tercero,
hablar de hipoacusia súbita a veces es un poquito complejo cuando uno quiere incluir a pacientes en protocolos de investigación y es importante considerarlos a estos porque el rango de evolución a una recuperación, digamos, espontánea, por decirlo de alguna manera, es desde el 20 hasta el 65%. Entonces, considerar a un paciente de primera instancia este tipo de tratamiento pues es muy complejo. Generalmente lo hacemos en aquellos pacientes como un tratamiento de rescate. Y sí, puede ser 10 decibeles. Si hablamos de 10 decibeles, por lo menos desde el punto de vista otorrinolaringológico, decimos es muy poquito. Pero no es igual que yo no tenga una discriminación o una audición en un oído a tener 10 decibeles en donde por lo pronto me va a hacer aquel paciente que tiene restos auditivos permitir que le sea de utilidad un auxiliar auditivo. Y esos 10 decibeles rescatan un oído versus el que no lo va a utilizar. Otra cosa es, de alguna manera a veces estos pacientes presentan hipoacusias bilaterales y es aquel paciente que totalmente se desconecta de una manera súbita de oír absolutamente cero o casi cero. Entonces es una situación crítica. El uso de la cámara hiperbárica ha sido muy controversial, primero por los costos, segundo por los resultados y tercero porque han generado más auge a través de los años. Ustedes vieron desde el 98 hasta el 16 o 18, no recuerdo con certeza. La presentación es porque ha ganado mucho campo la infiltración intratimpánica con esteroide. Y se ha visto que también podemos tener esa ganancia de 10 decibeles. Ahora hay protocolos que tratan de lograr que con cámara hiperbárica se gane aún más 10 decibeles. Sin embargo, el problema es que la etiología es incierta. Entonces, muchos son trastornos vasculares, son problemas sistémicos, metabólicos, etcétera, que de una u otra forma no dependen de la terapia, sino del factor etiológico. Por eso vamos a encontrar que les dan antivirales, les dan antiagregantes plaquetarios, etcétera. Creo que es muy importante y lo más importante de esta sesión es las alternativas que tenemos, pero un diagnóstico temprano y precoz, porque como lo comentaba el doctor Pierso, muchas veces se puede confundir en aquel paciente que por una u otra razón el tapón de cerilla se le impactó y hoy siente que no oye y mañana va a ir a que le quiten el tapón y pasado también y resulta que no es eso. Creo que eso es lo más importante y nos debemos de salir de este auditorio con ese aprendizaje. Muchas gracias.